proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. ¿Eres salvo? Este es un término que se utiliza a menudo entre los cristianos. ¿Pero qué significa? ¿Seré salvo de qué? Bueno, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En primer lugar, ¿salvación de qué? He oído a la gente decir, me estaba ahogando y el Señor me salvó. O tuve un accidente y el Señor me salvó. Sí, eso es ser salvo. Pero eso no es a lo que Dios se refiere cuando habla de la salvación. Está hablando de salvar a la gente de la condenación eterna en el infierno. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Primera de Corintios 15, versículo 50. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15. La pena por el pecado, cualquier pecado, incluyendo el pecado heredado, es la muerte en el infierno. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23. La muerte y el infierno están conectados en el sentido de que son la separación definitiva y completa de Dios, que es la pena por el pecado. Es donde la gente va a causa de su pecado. Entonces, ¿de dónde se salva una persona? De la muerte e infierno. Ser salvo del infierno simplemente significa que uno ya no tiene que ir ahí. Y ser salvo de la muerte es ser salvo de la muerte del alma, no del cuerpo físico, porque el Señor dará a las personas que se salvan un nuevo cuerpo. En segundo lugar, del pecado. Juan 1:29 habla de Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay diferentes aspectos del pecado. Existe la pena del pecado, que es la muerte. Existe el poder del pecado, que es el control que el pecado tiene en la vida de las personas. Las personas no son capaces de dejar de pecar. Esto se ve especialmente en la adicción y el abuso. Luego está la presencia del pecado. Ser salvo es ser salvo de las tres. Pero primero, la pena. Jesús tomó el castigo en nuestro lugar y nos salvó de él. Luego está el poder. Al tenerlo a él en nuestras vidas, nos salva del poder del pecado. Una persona puede, a través de Jesús, seguir adelante y vivir una vida de perdón y santidad, venciendo el poder del pecado. Y luego está la presencia del pecado. El pecado está en todo el mundo, así que incluso las personas salvas están en presencia del pecado en ese sentido. Pero la presencia del pecado ya no está en su alma. Y un día serán salvos de su presencia por completo. Cuando la redención sea completa, el pecado desaparecerá por completo y los salvos nunca volverán a ver el pecado. Pero los no salvos estarán en la muerte completamente inmersos en él. Ser salvo es ser salvo del pecado. En tercer lugar, de sí mismo. Gálatas 5:17 dice, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. La carne es nuestra naturaleza.
la naturaleza con la que uno nace. ¿Por qué la gente no acude a Dios? ¿Por qué no todos corremos detrás de Él? Dice la Biblia, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14, versículo 2 y 3. No hay una sola persona en la tierra que tenga un anhelo natural de conocer a Dios o un deseo natural de pasar tiempo con Él. Por lo general, la gente viene a Él porque teme la muerte y el infierno, pero no porque tengan un anhelo por Él o realmente quieran conocerlo. Pero debido a que es misericordioso, cuando vienen a Él, se salvan de su antigua naturaleza y Él nos da una nueva naturaleza. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Continúa la Biblia diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, se refiere a que seamos enemigos de Dios. La mayoría de la gente diría, no odio a Dios, pero déjame preguntarte, ¿cómo lo has buscado o respondido a la forma en que ha estado buscándote? No estoy preguntando si eres religioso o si estás practicando activamente tu religión. Eso es algo separado. Estoy preguntando sobre su conexión personal y relación con Dios. Si lo conoces, es porque has respondido a Él, amándote y extendiéndote su misericordia. Él es el que inicia la reconciliación. Debemos ser salvos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? En primer lugar, el Señor requiere arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El arrepentimiento hace que una persona sea parte de todo en lo que confiaba para su salvación y luego mirar solo a Dios. Dice la Biblia, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Debe haber un respeto total y una visión adecuada de Dios antes de que uno pueda recibir la salvación de Él. El arrepentimiento elimina las opiniones falsas de Él y deja una puerta abierta para que una persona venga a Él. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando las personas ven que no son buenos, pero Dios lo es, les hace respetarlo y luego confiar en Él. El arrepentimiento es necesario para que la salvación tenga lugar. En segundo lugar, la creencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Se requiere que uno crea en Dios, no solo en que Él existe, pero hay que buscarlo diligentemente, sino se requiere que uno crea en Jesucristo, no solo creer en su existencia, sino depender completamente de Él para la salvación. La Escritura dice, en Él, lo que significa que uno debe depender total y completamente de Él. Para que eso suceda, uno debe abandonar todas las demás creencias. Por último, pídaselo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Cuando cumplamos con las condiciones, el esperar se convierte en una seguridad. Hay muchos que piden, pero no confían en Dios. Uno podría simplemente decir, sálvame, Señor Dios. Y cuando la creencia es correcta, es así de simple. Aquellos que se dan cuenta de lo que necesitan para ser salvos y creen correctamente, están solo a una oración de la salvación. Para ellos el llamamiento al Señor traerá salvación y es algo seguro. Ellos serán salvos. Pero aquellos que solo quieren pedir sin arrepentimiento, sin confiar totalmente en Cristo para la esperanza de salvación, están despreciando su llamado. Si se han arrepentido y creen, por favor, pídanle al Señor que los salve. Y si esto ha sido una ayuda y una bendición, por favor, compártala con sus amigos y conocidos. Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.